Eh, Muchas gracias por la espera. Se alargó un poco el evento anterior, que era el conversatorio intergeneracional. Mm, pero bueno, entonces voy a presentarte y a darte paso para tu presentación. Entonces, Gracias. la doctora Raquel Jiménez de Chile es ingeniera ambiental con maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Andrés Bello de Chile y doctorado en Salud Ambiental de Boston University. Y su investigación se centra en entender las complejas interacciones entre el ambiente urbano y la salud poblacional, sobre todo con énfasis en poblaciones vulnerables. Entonces, la doctora ha colaborado con numerosos proyectos de investigación en salud ambiental, principalmente en el diseño y ejecución de evaluación de la exposición a factores ambientales, como el calor, contaminación atmosférica y áreas verdes, utilizando métodos y datos novedosos. Durante sus estudios doctorales se especializó en el análisis espacial, Big Data y aplicaciones de datos satelitales para responder a preguntas relacionadas con salud pública y justicia ambiental. Entonces, bienvenida, doctora, y adelante. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de mi investigación en torno a la evaluación de la exposición a calor urbano y aplicaciones de ciencia ciudadana. Si es posible, quisiera compartir mi pantalla. Tengo autorización, así es. Aquí vamos. Me dan un momentito. Compartir nueva presentación. Y espero que todos puedan ver mi diapositiva de título. Sí, se ve. Muchas gracias, Cintia. Como les contaba, estoy muy contenta de poder participar en el segundo encuentro de jóvenes investigadores en salud ambiental de América Latina y el Caribe. Hoy día voy a contarles sobre un proyecto muy especial que se llama Santiago Hot, que utiliza ciencia ciudadana para medir exposición a calor extremo en el Gran Santiago, en la ciudad de Chile. Quería partir contándoles un poco de mi contexto, pero Samuel hizo un muy buen trabajo en hablar sobre mi formación. Mi background, formación profesional, es en ingeniería ambiental y tengo un doctorado en salud ambiental de la Universidad de Boston. En este proyecto y en general en mi investigación utilizo las herramientas que me ha dado tanto la ingeniería como en entender un poco las dinámicas de los factores que inciden en la salud de la población y que están relacionados con nuestro entorno, con el medio ambiente. Actualmente soy profesora asistente en el Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, ubicada en Santiago de Chile, y también estoy afiliada a algunos centros de investigación centrados en la investigación y la gestión integral de desastres naturales, el Centro Sijín, basado en Chile, y el Centro Ciudad, también en Chile, que se centra fundamentalmente en el desarrollo sustentable de centros urbanos y ciudades. Mi investigación se centra a grandes rasgos, ¿no es cierto?, en entender la relación que existe entre el ambiente urbano y la salud de la población. En el medio ambiente urbano me interesan particularmente la exposición al calor, ¿no es cierto?, en el contexto del cambio climático, la contaminación del aire, como PM2,5 y contaminantes relacionados con el tráfico particularmente. También me interesa mucho el entorno construido y particularmente la vegetación urbana y cómo eso puede incidir en la salud de la población. En términos de las personas, ¿no es cierto?, me interesan particularmente los impactos en salud en niños, grupos vulnerables y también las implicancias que tiene la distribución y la magnitud de cosas buenas, ¿no es cierto?, factores protectores y factores de riesgo ambientales en ciudades sobre la justicia ambiental. Tiene que ver con la distribución de los impactos, quiénes se benefician y quiénes se ven afectados negativamente por los impactos, por los factores ambientales en ciudades. Para poder entender las relaciones, la conexión entre medio ambiente y salud de la población, y aquí estoy predicando el coro porque entiendo que todos estamos reunidos en torno al tema de la salud ambiental, se requiere de data, ¿no es cierto? Necesitamos datos que permitan tanto caracterizar de buena manera la exposición, la distribución y la magnitud de los riesgos y los bienes ambientales, pero también necesitamos data sobre la población que nos permita caracterizar su estado de salud, su nivel de bienestar, su contexto socioeconómico, demográfico, su vulnerabilidad, etc. Y
Lamentablemente, esto es una realidad tanto para Chile como para muchas ciudades y países de Latinoamérica. Cuando queremos encontrar datos para responder preguntas que están relacionadas con salud ambiental, nos encontramos con que la disponibilidad de datos es inadecuada, muchas veces simplemente no hay datos, lo que constituye una barrera muy importante para el desarrollo de investigación, y especialmente para entender cómo el calor, la exposición a calor extremo, olas de calor en ciudades impacta la salud de la población. Existe creciente evidencia de impacto. ¿Por qué estudiar? Primero que todo, ¿por qué estudiar el calor urbano y su relación con la salud? Hoy en día existe creciente evidencia, ¿no es cierto?, que se ha ido acumulando desde los últimos años, que indica que la exposición a calor ambiental genera impactos significativos sobre la salud de la población. Existen múltiples estudios que han demostrado relaciones entre exposición a calor, múltiples formas de medir temperatura ambiental y exposición al calor, con resultados de salud muy variados como mortalidad, atención de urgencia, efectos reproductivos, exposición ocupacional. Sabemos ya, si bien todavía hay mucha investigación que requiere ser desarrollada en el tema para realmente entender esta conexión entre calor ambiental y su impacto en la salud, es algo que ya está claramente establecido. El cambio climático y las proyecciones de aumento de temperatura en las ciudades de todo el mundo tienen aparejado un riesgo importante para la población. Pero sabemos que tanto en ciudades de Chile, ¿no es cierto?, hablando desde lo local, como en todas las ciudades del mundo, esto es un statement que es válido para todas las ciudades, todos los centros urbanos del mundo, el riesgo, ¿no es cierto?, los riesgos ambientales se distribuyen de manera desigual en los centros urbanos, a través de la población. Y esto tiene que ver con particularmente tres factores que tienen que ver con cómo se distribuye en el espacio y en el tiempo la exposición, en este caso al calor, la susceptibilidad de ciertos grupos particulares de la población, como por ejemplo los niños, las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad, y también factores que inciden en la vulnerabilidad frente a la exposición al calor, que tienen que ver más que nada con factores sociodemográficos que determinan que algunos grupos sean más vulnerables que otros frente a esta exposición. Por otro lado, existe mucha desinformación respecto a los impactos y a los riesgos que constituye la exposición al calor sobre la salud de las personas, y en general los estudios que han investigado la percepción del riesgo a la exposición al calor y sus impactos en salud han identificado que en general estos riesgos se perciben como bajo riesgo. ¿Ya? Esto tiene que ver con que están muy ligados la desinformación, la falta de conocimiento con la percepción de riesgo. Hay estudios que demuestran que hay una correlación directa entre el nivel de conocimiento sobre una amenaza, en este caso el calor, y sus impactos en salud están directamente correlacionados con la percepción de riesgo. De tal manera, la población menos informada o que tiene menos conocimiento sobre los impactos de calor sobre la salud, perciben estos riesgos como más bajos. Por lo tanto, es importante informar a la población, comunicar adecuadamente la magnitud de los riesgos asociados a la exposición a calor, y esto tiene impactos directos influye directamente en los comportamientos que tienen las personas para prepararse, protegerse e informarse sobre el calor, pero también presenta un obstáculo muy importante para la adaptación a nivel local, ya que determina en gran medida la adherencia de la población a las medidas que proponga la autoridad u otros sectores de la sociedad para protegerse del calor. Como les comentaba, la disponibilidad limitada de los datos de exposición a calor es un gran problema que afecta no solamente a las ciudades de Chile, sino a la mayoría del mundo, fuera de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, ¿no es cierto? Y el principal impacto que tiene es que dificulta estimar de manera adecuada, entender de manera adecuada los impactos que tiene el calor sobre la salud de las personas en zonas urbanas. ¿Y por qué este énfasis en las zonas urbanas? En ciudades como Santiago, por ejemplo, existen estaciones de monitoreo que miden de manera continua temperatura, humedad ambiental y otros factores que inciden en la exposición al calor. Sin embargo, estas estaciones son muy limitadas en número y por lo tanto
no capturan de manera adecuada la variabilidad intraurbana dentro de las ciudades que se observa la temperatura a escala muy pequeña. Y acá esta imagen de la derecha ustedes pueden ver, estas son fotos, imágenes técnicas que muestran las diferencias de temperatura, por ejemplo, entre superficies como el pavimento, ¿no es cierto?, y superficies que tienen sombra provista por árboles. Toda esta variabilidad que ocurre a escala muy fina en centros urbanos se pierde cuando tenemos un par de monitores que están capturando temperatura y que se supone representan la experiencia de toda una ciudad en relación a la temperatura ambiental. Si bien existen algunos datos que permiten caracterizar esta variabilidad, la variabilidad espacial, como por ejemplo los datos satelitales, particularmente las estimaciones de temperatura de superficie, estos datos presentan ciertas limitaciones cuando se tratan de ocupar en estudios de evaluación de impacto a salud o estudios epidemiológicos, ya que fallan en representar de manera precisa la experiencia de la exposición de las personas. Lo que nosotros experimentamos, la exposición que nosotros experimentamos como personas, en realidad corresponde a la temperatura del aire, que son las temperaturas que nosotros vemos cuando vemos los reportes del clima, por ejemplo, y a diferencia de la temperatura superficial, que mide efectivamente la temperatura del canopy de la ciudad. Los satélites están mirando desde arriba, ¿no es cierto? Entonces lo que muestra esta imagen, por ejemplo, que estima para Santiago la temperatura superficial durante una ola de calor, está capturando solo lo que se ve desde arriba. Techos, edificios, construcciones, el canopy de los árboles, y por lo tanto muchas veces no representa o no se correlaciona bien con lo que de nuevo las personas experimentamos. Todo esto dificulta la toma de decisiones a nivel local, básicamente porque se desconoce cuáles son las áreas que son más afectadas, cuál es la magnitud del impacto de la temperatura en distintos lugares. Entonces, para dar respuesta a esta problemática, y particularmente en la ciudad de Santiago, que es el principal centro urbano de Chile, aproximadamente contiene el 40% de la población del país, se concentra en el Gran Santiago, es que desarrollamos el proyecto que se llama Santiago Hot. Su objetivo es identificar las islas de calor urbano en el Gran Santiago con el fin de caracterizar la distribución espacial de la exposición al calor y cómo esto impacta la salud de las personas. En el fondo lo que queremos generar es una infraestructura de datos que van a quedar abiertos para el uso de quienes estén interesados en este tipo de problemática, para poder ya sea realizar estudios científicos, generar propuestas para intervenciones. Como les digo, el foco principal es generar una infraestructura de datos. Y una característica muy particular que tiene este proyecto es que utiliza una metodología de ciencia ciudadana, que se ubica en el corazón del proyecto. Y antes de seguir contándoles un poco más los detalles de este proyecto Santiago Hot, les voy a contar un poco más sobre qué es la ciencia ciudadana, para tener un mejor contexto para entender este proyecto. La ciencia ciudadana, a grandes rasgos, es un enfoque participativo que permite que cualquier persona no experta se pueda integrar a procesos de investigación o desarrollo del conocimiento. Se establece de esta manera una especie de alianza entre los científicos y la comunidad, quienes participan como un equipo para generar conocimiento y dar respuesta a preguntas de relevancia científica. A grandes rasgos, la ciencia ciudadana es un término muy amplio que engloba cualquier actividad que conecte al público general, voluntarios, no científicos, entre comillas, no expertos, gente que no es parte del equipo de investigación, ¿no es cierto?, con la investigación científica. Y la idea es que estas personas, ¿no es cierto?, los voluntarios no científicos, pueden contribuir a los proyectos de investigación en distintos roles, con distintos niveles de involucramiento y en distintas capacidades. La ciencia ciudadana se conoce dependiendo de distintas disciplinas y de diferentes perspectivas bajo distintos términos, incluyendo la ciencia de la colaboración, ciencia colectiva, la ciencia del crowdsourcing, ciencia cívica, ciencia pública, ciencia en red. Todos estos términos se utilizan de manera intercambiable con lo que es la ciencia ciudadana. Y esto ocurre principalmente porque no existe una definición formal para lo que es la ciencia ciudadana. En un enfoque más tradicional de cómo participa en la ciudadanía, el público en general, en los proyectos de investigación, tiene que ver con
la recolección o el procesamiento de datos, pero hoy en día se está moviendo a una definición más amplia de lo que es la ciencia ciudadana para permitir la participación del público en múltiples actividades y distintas etapas de los proyectos de investigación. Por ejemplo, los proyectos se pueden ver enriquecidos de gran manera cuando se involucran a comunidades locales o grupos de interés en la definición de hipótesis y preguntas de investigación, etapas muy tempranas, ¿no es cierto?, de los procesos de investigación, o también en la interpretación de resultados, que ayudan a hacer una bajada de los resultados que se obtienen a partir de la investigación, ¿no es cierto?, hacia la realidad local, enriqueciendo así el proceso completo. En general, la ciencia ciudadana se da en una dinámica donde los investigadores son los que diseñan los estudios científicos, establecen los protocolos, y desde ahí se invita a participar a la comunidad, de nuevo en distintas etapas y distintas capacidades. Esto requiere un montón de trabajo para estructurar las actividades que permitan la participación efectiva de la ciudadanía y el establecimiento de procesos y procedimientos que permitan garantizar la utilidad de los aportes. Esto es particularmente importante, por ejemplo, en la recolección de datos, ya que se necesitan establecer protocolos de reproducibilidad, ¿no es cierto?, en el fondo para hacer un procesamiento de datos que permita utilizar estos datos de manera productiva en la investigación. Y requiere un montón de planificación y un montón de entrenamiento, tanto de los científicos y los investigadores quienes van a estar en el fondo orientando o liderando las actividades de ciencia ciudadana, pero también de los voluntarios. La ciencia ciudadana tiene un enorme valor para la investigación. Y como les comentaba anteriormente, se establece una especie de alianza entre los científicos y la comunidad, donde ambos se ven beneficiados, desde sus perspectivas y desde sus necesidades particulares. Para los científicos, por ejemplo, algunos de los aspectos sobre los cuales la ciencia ciudadana puede contribuir de gran manera están relacionados con la generación y también la validación de set de datos, de grandes set de datos que pueden cubrir grandes áreas espaciales, grandes superficies, ¿no es cierto?, pero también que pueden entregar granularidad temporal, por ejemplo, a través del uso de monitores, ¿no es cierto?, GPS, etc. Como les comentaba, también provee una oportunidad de utilizar conocimiento local, pero también de hacer una especie de reality check en relación a la relevancia de las preguntas de investigación que se están utilizando. Y también, bueno, cuál va a ser la utilidad de los resultados. El feedback, ¿no es cierto?, los ciudadanos pueden proveer feedback y generar ideas en dinámicas colectivas sobre la investigación que puede ser utilizada, ya sea para proyectos en curso o para futuros proyectos. Tiene un gran impacto en la difusión científica y también ayuda a esclarecer cómo los resultados de una investigación se relacionan con la generación de políticas públicas. También genera nuevas formas de reconocimiento para los investigadores y para las temáticas de investigación y también de impacto, más allá de publicar el paper, ¿no es cierto?, que lo lee un par de personas, y aumenta la aceptabilidad de resultados de la investigación, ya que la comunidad ha estado involucrada, ha participado en los procesos de generación de conocimiento, entonces tiene una mayor propensión a aceptar los resultados de la investigación. Para las comunidades, la ciencia ciudadana también genera importantes beneficios. Por ejemplo, movilizar la acción en torno a temáticas de interés de las propias comunidades, quienes pueden comunicar sus preocupaciones a los científicos, y esto genera grandes oportunidades de transformación social. La co-creación de conocimiento también genera oportunidades de validación, no solo de los resultados de la investigación, sino de las preocupaciones de la ciudadanía, y también aumenta la transparencia del proceso completo. Naturalmente, oportunidades para la educación de ciencia, influye en la percepción de riesgos, lo que permite modificar comportamientos por parte de la población. Además, permite el empoderamiento de las comunidades, ¿no es cierto?, quienes tienen más herramientas para participar e influenciar la toma de decisiones a distintas escalas. Y algo que es muy importante es que permite democratizar el acceso a la ciencia y resignificar los resultados de la ciencia. La ciencia ciudadana
de nuevo, este concepto muy amplio considera múltiples formatos de participación en los cuales la comunidad se puede integrar al desarrollo de conocimiento. Probablemente el formato más tradicional tiene que ver con el apoyo de la ciudadanía para recolectar datos. En este formato son los investigadores quienes definen y establecen protocolos para recolección de datos, entrenan a los voluntarios y después se ocupan de procesar y limpiar los datos recolectados. También se invitan, existe la posibilidad de invitar a la comunidad a participar haciendo análisis de datos. Algunos ejemplos, por ejemplo, están relacionados con el desarrollo de análisis exploratorio de grandes sets de datos, de tal manera que distintos grupos analizan sets de datos, establecen conclusiones, identifican tendencias, comparten resultados, y desde ahí se puede empezar a entender un poco algunos fenómenos, generar proyectos, hipótesis de investigación, entre otras. Juegos formativos que tiene que ver con la implementación de dinámicas basadas en juegos para obtener información. La inteligencia colectiva, que es un término que se ocupa para denominar aquellas dinámicas en que se presenta un problema a un grupo de personas, y este grupo de personas propone soluciones a ciertos problemas o respuestas a ciertas preguntas, y desde ahí se puede empezar a implementar esto o a incorporar en la investigación. Experimentos participativos, que como su nombre lo indica, son literalmente experimentos, se asignan grupos a distintos tratamientos, ¿no es cierto?, o controles, y esa información se utiliza después para responder preguntas o hipótesis. Y el pooling de recursos, que básicamente consiste en actividades donde las personas ceden recursos computacionales, por ejemplo, que no se están utilizando, de tal manera que se crea una especie como de mega servidor para el procesamiento de grandes sets de datos. El uso de la ciencia ciudadana ha explotado realmente en años recientes, movilizado especialmente por el desarrollo tecnológico, que ha facilitado el crowdsourcing para la recolección de datos, el desarrollo de plataformas que permiten o que facilitan la comunicación entre voluntarios y científicos. Por ejemplo, la NASA tiene una página dedicada especialmente a la ciencia ciudadana, y hay un montón de proyectos en que las personas de todo el mundo pueden participar y contribuir a distintos proyectos de investigación. Y otra plataforma que es muy importante en este espacio es IC Change, que básicamente monitorea cambio global en el contexto del cambio climático, y que también tiene un montón de proyectos en los que se convoca a la ciudadanía en distintos países, distintas escalas a nivel local, regional y global, para responder preguntas científicas que están relacionadas con salud, con infraestructura, con biología de la conservación, entre otros tópicos. También el desarrollo de sensores de bajo costo, esto también entre comillas, ha permitido que la ciencia ciudadana se haya masificado en algunos lugares del mundo, particularmente monitores de temperatura, contaminación del aire, sumado al desarrollo de aplicaciones, ¿no es cierto?, que podemos utilizar en celulares o en relojes inteligentes. Todo esto recolecta información georreferenciada, información geoespacial que puede utilizarse para responder preguntas científicas. Lamentablemente, en Latinoamérica, su entrada ha sido bastante más lenta comparada con lo que observamos en países como Estados Unidos o países de la Comunidad Europea, particularmente por dos factores que generan grandes barreras. Uno tiene que ver con la disponibilidad limitada de información en español o en portugués, ¿no es cierto?, y también por la disponibilidad de tecnología, que tiende a ser más limitada en países de Latinoamérica, debido fundamentalmente a los costos que tiene aparejado. En el contexto de salud ambiental, la ciencia ciudadana se está empezando a utilizar de manera más masiva, y dado que la mayoría de las aplicaciones de ciencia ciudadana se dan en ecología, medio ambiente, permitiendo medir problemas como la contaminación, cambio climático, cobertura vegetal, etc., es que en realidad presenta un tremendo potencial para cuantificar la exposición a factores ambientales, más que para extraer datos de salud, por ejemplo. Ustedes saben que los datos de salud son particularmente sensibles, por lo tanto hay que tener siempre consideraciones adicionales para poder trabajar con esta data
una gran utilidad que se ha visto en la literatura principalmente tiene que ver con el potencial de la ciencia ciudadana para compartir experiencias en torno, por ejemplo, a tratamientos o a enfermedades, a estados de salud y también percepción. Por lo tanto, por ahora, el mayor uso de la ciencia ciudadana en el contexto de estudios de salud ambiental tiene que ver con cuantificar y caracterizar la exposición a factores ambientales. Volviendo ahora con este contexto, ¿no es cierto?, para entender mejor lo que es la ciencia ciudadana, volvemos ahora a lo que es el proyecto Santiago HOT, para contarles un poco más de qué se trata este proyecto. De nuevo, el objetivo de este proyecto a grandes rasgos es poder identificar islas de calor y caracterizar la exposición a calor extremo en el Gran Santiago, para poder entender cuáles son las implicancias en salud que tiene aparejada esta exposición. Este proyecto está financiado por el NOAA de Estados Unidos, que es la Administración de Océano y la Administración Oficina Nacional de Océano y Atmósfera, creo que esa es la traducción correcta para el español, de Estados Unidos, y la Universidad Andrés Bello. Y les cuento que este proyecto viene a participar de 6 cohortes de ciudades concentradas en Estados Unidos, donde se han realizado mediciones de temperatura del aire y se han realizado estos mapas de calor extremo. Este año es la segunda convocatoria que se realiza a ciudades internacionales. Vemos acá en el mapa de la izquierda, se muestra todas las ciudades donde se han conducido las campañas de medición de islas de calor, numerosas ciudades en Estados Unidos, pero lo interesante es que en los últimos 2 años se han abierto estas convocatorias para medir calor extremo en ciudades fuera de Estados Unidos. Y durante el año 2022 se realizaron 2 campañas, una en Freetown, en Sierra Leona, y en Río de Janeiro, en Brasil. Y el año 2023 somos la única ciudad internacional que fue seleccionada para financiar una campaña de monitoreo de calor. Algunos elementos claves de este proyecto tiene que ver con que, bueno, ya se nos comentaba, el resultado principal, lo que se espera generar a partir de todo este esfuerzo, son mapas de calor extremo a alta resolución espacial para la ciudad de Santiago. ¿Por qué es tan importante lo de la resolución espacial? Es porque permite caracterizar la variabilidad urbana en calor extremo, y utilizando métodos de ciencia ciudadana para recolectar los datos. ¿Cómo participan los ciudadanos en este proyecto? Básicamente van a ser los voluntarios que van a salir al terreno, a hacer mediciones de las variables ambientales de interés, pero también esto constituye un esfuerzo colaborativo, ya que convocamos a distintos actores de la sociedad para maximizar el impacto tanto del proceso de este proyecto como de los resultados. Es decir, ¿a quién le importa esto? ¿Quién va a utilizar los datos? Si esto no se conoce, ¿no es cierto? No se usa. Por lo tanto, convocamos, como les decía, a distintos sectores de la sociedad, partiendo por la sociedad civil y los científicos ciudadanos, que son las estrellas absolutas de este proyecto. También hemos convocado a 2 organizaciones no gubernamentales que se enfocan particularmente en movilidad sustentable y desarrollo sustentable y equitativo de centros urbanos. Tenemos también varios partners académicos, bueno, la Universidad Andrés Bello, que es donde está alojado este proyecto, pero también la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, particularmente la Escuela de Salud Pública, y también contamos con el apoyo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston para garantizar la rigurosidad científica, ¿no es cierto?, de la aplicación de los métodos que se van a implementar en este proyecto, de tal manera que los datos después puedan ser utilizados para este propósito. El Gobierno Regional de Santiago, quienes nosotros esperamos que sean uno de los principales usuarios de los datos que se van a generar, y colaboradores internacionales, particularmente el NOAA de Estados Unidos, quienes nos van a acompañar a través de, a lo largo de todo este proyecto, tanto durante la etapa de planificación, implementación y finalmente la difusión de los resultados, de nuevo para maximizar el impacto. A grandes rasgos voy a escribir la metodología de este proyecto. La primera parte, de nuevo esto es el corazón del proyecto, es que se utiliza una metodología de muestreo móvil, es decir, se montan monitores, en este caso de temperatura, de humedad y de contaminación del aire, en vehículos que van a ser manejados por voluntarios, quienes van a recorrer rutas predeterminadas en la ciudad de Santiago, recolectando datos durante un día que se va a definir más adelante.
Esta información, todas las observaciones que se recolecten durante este día durante la campaña de monitoreo, se integran con otras fuentes de información espacial, incluyendo datos satelitales, información de cobertura y uso de suelo, altitud, datos de monitores ambientales, entre otros. Y esta información se integra utilizando modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial para poder generar estos mapas, ¿no es cierto?, que son una cobertura continua de valores de temperatura máxima para el área de interés. Este es el resultado final. Como les acabo de explicar, se realiza a partir de la integración de datos medidos, ¿no es cierto?, otras fuentes de datos espaciales, utilizando modelos de Machine Learning. La campaña de medición se va a realizar el año 2024, en el verano del hemisferio sur, básicamente porque se quiere realizar las mediciones en el día más caluroso del año. Esta fecha, naturalmente, tiene que definirse en base a predicciones meteorológicas, en este caso, información provista por el NOAA y por el Servicio Meteorológico de Chile. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de medir en el día más caluroso del año? Básicamente porque se espera que durante este día, ¿no es cierto?, mientras las temperaturas son más altas en general, la diferencia entre la temperatura que se va a observar en la ciudad sobre distintas superficies va a ser mucho más elevada, es decir, las diferencias, la variabilidad de la temperatura intraurbana se va a ver magnificada por el efecto de la isla de calor urbana, lo que va a permitir identificar con mayor facilidad cuáles van a ser los hotspots de altas temperaturas. Se van a realizar tres tandas o 3 olas de mediciones, una en la mañana, muy temprano, antes que salga el sol, otra al mediodía y otra, al atardecer. La idea de realizar estas mediciones en 3 momentos del tiempo es que va a permitir caracterizar la variabilidad temporal, cómo varía la exposición a calor extremo durante un día de mucho calor, porque esto tiene implicancias importantes para estimar efectos de salud y entender cómo poder proteger mejor a la población. Utilizando estos equipos que se ven en la fuente, en la imagen de la derecha, ¿no es cierto? Este es el equipo el sensor de temperatura que se cuelga de la ventana del auto. Son equipos que son muy pequeños, muy livianos, muy fáciles de operar, donde se va capturando mediciones de temperatura del aire y humedad relativa, con una frecuencia, me parece que son cada 10 segundos, y estas mediciones georreferenciadas es lo que va a permitir después poner estos valores medidos en un mapa. Y también vamos a estar realizando mediciones de contaminación del aire, particularmente de PM2,5, material particulado fino, utilizando estos monitores de AirBeam, a lo mejor ustedes los conocen. Son monitores de bajo costo también. Entonces, los voluntarios van a ser convocados el día de las mediciones, luego de haber realizado sesiones de entrenamiento con anticipación al día de la campaña de monitoreo. La idea es que ellos monten los instrumentos de medición en sus vehículos, que pueden ser autos o bicicletas, ¿no es cierto? Estas imágenes muestran los sensores montados en los distintos tipos de vehículos y cómo se ven finalmente en los vehículos cuando salen a hacer las mediciones. Aquí vemos el sensor de temperatura y el sensor de PM2,5 a la izquierda. Y la idea es que los voluntarios van a recolectar estas mediciones en rutas determinadas previamente, ¿no es cierto? Estas rutas van a ser definidas con anterioridad a la campaña de monitoreo, utilizando distintos inputs para poder definir las rutas. Primero, la idea es caracterizar, ¿no es cierto?, como de mejor manera la variabilidad en todo el sector urbano, pero también la idea es considerar necesidades o requerimientos de los actores locales, tanto de las comunidades, de las organizaciones no gubernamentales, como también de los reguladores, para poder caracterizar, por ejemplo, lugares de interés, donde se piensa hacer intervenciones del tipo plantar árboles o incorporar centros de enfriamiento. También es necesario considerar algunas restricciones de acceso, como por ejemplo algunos condominios que son privados, por lo tanto no se puede ingresar, y también naturalmente consideraciones de seguridad, porque es muy importante proteger o garantizar la seguridad
de los voluntarios durante este procedimiento. Como los voluntarios son el corazón de este proyecto, hay que cuidarlos, hay que regalonearlos, hay que elevarlos. Pero también se busca, ¿no es cierto?, maximizar la variabilidad de los lugares por donde se realizan las mediciones en dos dimensiones fundamentalmente. Uno tiene que ver con la cobertura y el uso de suelo, lo que va a permitir después establecer relaciones entre temperatura ambiental y, por ejemplo, lotes de estacionamiento que tienen superficies pavimentadas, o calles que atraviesan parques o que tienen mayor cobertura vegetacional. Pero también queremos realizar mediciones en distintos sectores de la ciudad que presenten variabilidad en términos de la vulnerabilidad socioeconómica, dada fundamentalmente por características socioeconómicas y demográficas de la población. Esto es súper importante porque después nos va a permitir sacar ciertas conclusiones respecto a las implicancias o consideraciones de justicia ambiental que uno se debieran tener al momento de planificar intervenciones, pero también de estimar impacto. Los voluntarios en general se estructuran como parejas, como pares, donde una persona va conduciendo, concentrada en el camino, ¿no es cierto?, en la ruta para prevenir accidentes, y otra persona que se conoce como el navegador, es la persona que va dando las instrucciones, las direcciones, ¿no es cierto?, para seguir, ajustarse a las rutas, pero también es la persona que va preocupada de que los monitores vayan operando de manera correcta, ¿no es cierto?, que no se vayan a caer, y también prestando atención al entorno donde se están realizando las mediciones. Esta foto muestra, por ejemplo, las rutas que se realizaron, las rutas de mediciones que se realizaron para la campaña de medición de temperatura en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, en el año 2022. Entonces acá pueden ver ustedes que son rutas cerradas, ¿sí? Es decir, no son transectos abiertos, son rutas cerradas, loops, y que se establecen, si ustedes se fijan en este mapa, ¿no es cierto?, se establecen en distintos lugares, buscando medir en puntos de especial interés, pero también buscando maximizar la variabilidad de cobertura de suelo. Por ejemplo, vemos algunos circuitos de medición que se realizan en áreas densamente urbanizadas, ¿no es cierto?, donde se ve mucho concreto, pero también hay algunos trayectos que consideran el paso por áreas con alta cobertura vegetacional. Los colores en este caso de las rutas están mostrando la temperatura registrada durante los trayectos, y vemos lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, en áreas con vegetación más densa, la temperatura es más baja, versus en áreas densamente urbanizadas, las temperaturas son mucho más altas. Esto como a modo de ejemplo para ilustrar lo que se va a hacer en Santiago. Los resultados que se esperan a partir de esta investigación básicamente son los mapas, ¿no es cierto?, de calor extremo, donde se integran tanto las mediciones, como ya les contaba, con otra información disponible para el área de estudio. Y la idea es que estos mapas, acá de hecho se muestra en la figura a mano derecha, se muestra un mapa de calor. Estos son los resultados de dos campañas de mediciones, uno para la ciudad de Boston y otro para la cuenca de Mystic River, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, donde ya se ha integrado toda la información, se han generado los mapas de calor a alta resolución espacial, y básicamente se pueden ver de manera muy clara las diferencias que existen, la amplitud, más bien la variabilidad, ¿no es cierto?, de la temperatura en áreas que están más urbanizadas, que tienen mayor cobertura de superficies impermeables, y la diferencia que se ve, por ejemplo, en sectores más bien suburbanos con altos niveles de vegetación. Esto es lo que nosotros esperamos obtener para el Gran Santiago, y algo que es muy importante, que es una característica de este concurso que financia en mayor medida estas campañas de mediciones, es que toda la información queda disponible para el uso público, tanto la información de las medidas, de las mediciones directas realizadas por los voluntarios, como los raster, estas capas continuas de datos que entregan información sobre la temperatura ambiental, van a quedar disponibles para el uso público. Esto genera una tremenda oportunidad, no solamente para el desarrollo de ciencia, ¿no es cierto?, los científicos que siempre nos faltan datos para poder llevar a cabo nuestro estudio y responder preguntas, pero también
para reguladores, para la comunidad civil y para cualquier persona que quiera saber, bueno, cómo está, por ejemplo, mi vecindario, cómo está mi barrio en términos de la exposición al calor. La información, en este caso, genera una tremenda oportunidad también para que las personas puedan demandar acción. Naturalmente para protegerse de manera individual, pero para demandar acción de parte de los reguladores, quienes tienen la obligación de proteger la salud de las personas frente a las distintas amenazas que experimentamos en ciudades. Entonces, el impacto esperado de este proyecto es fundamentalmente, ¿no es cierto?, generar estos mapas con información a muy fina resolución espacial, ¿no es cierto?, es decir, a escala local, que permitan informar decisiones y acciones para proteger a la población. Algunas acciones, por ejemplo, que permiten mitigar exposición, áreas verdes, techos verdes, pinturas frías, modificaciones en las viviendas, entre muchas otras. Y también movilizar acciones durante los episodios de calor extremo. Esto, de nuevo, ya sean acciones a nivel individual como a nivel de los reguladores. Esta información constituye un insumo crítico que permite entender la exposición y la distribución del riesgo y los impactos a la salud en esta comunidad particularmente, lo que facilita la generación de evidencia científica, pero también permite incorporar consideraciones relacionadas con justicia climática a la toma de decisiones. Si sabemos cuáles son las áreas que son más afectadas y también conocemos la distribución de la población más vulnerable en el área, podemos fácilmente identificar zonas de especial interés, ¿no es cierto?, para entender y estudiar, y también para hacer intervenciones. Doctora, qué pena. ¿Podemos traer unos 2, 3 minuticos, por favor? Sí, por supuesto. Me queda una última diapositiva. Bueno, impacto en salud, ¿no es cierto? En educación y concientización del riesgo. La verdadera motivación de usar ciencia ciudadana tiene que ver sobre todo con el impacto que tiene para la comunidad, ¿no es cierto? Y cómo esto puede movilizar acción. Pero quiero, antes de cerrar la presentación, comunicarle a todos los asistentes que la convocatoria para las ciudades que pueden medir calor ambiental el año 2024, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, va a abrir en diciembre, así que aprovecho de dejar a todos los quienes puedan estar interesados en esta temática, en realizar este tipo de proyectos en sus ciudades, a participar. hit.gov es la página donde tienen que dirigirse para tener actualizaciones del proceso, y naturalmente acá les dejo mi información de contacto para que quienes quieran participar, quienes estén interesados en postular a este proyecto o quieran saber más de Santiago Hot, siéntanse libres de contactarme, ya sea vía email o vía Twitter, siguiendo los handles que aparecen acá. Sé que estamos cortos de tiempo, así que espero que podamos tener algún momento para responder preguntas, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Qué pena por la interrupción, pero bueno, No se preocupe. siempre al terminando el evento nos quedamos un poquito cortos de tiempo. ¿Tendríamos tiempo para una pregunta rápida? Por favor, entonces si alguien tiene alguna pregunta, adelante, puede levantar la mano o abrir su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Yo tengo una pregunta. Sí. Em, ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Reyes, soy estudiante de epidemiología en la Universidad del Sur de California y muy buena la presentación. Y mi pregunta es, am, pienso que a lo mejor datos a tan fina escala, como usted lo mencionó, creo, em, pueden ser utilizados por sí mismos, es decir, la exposición a calor en la ciudad para tomar decisiones. Es decir, sin necesariamente ligarlos a eventos de salud, pero también puede ser interesante ligarlos a eventos de salud. Y entonces pienso en que es una gran oportunidad tener datos a tan fina escala, pero también puede ser un reto metodológico porque podría haber un argumento de que como la gente se mueve en la ciudad, a lo mejor eh, una medida de resumen de la temperatura de la ciudad podría reflejar mejor la exposición de las personas.
Entonces mi pregunta es, si han pensado en estos retos o si a lo mejor hay que también empezar a utilizar otros datos como saber la movilidad de las personas para poder ligarlo a estos datos tan finos de exposición. Gracias. Gracias por tu pregunta, Jaime. Es una excelente pregunta y muy buena observación. En general, tú estás apuntando a algunas de las limitaciones o consideraciones que deben tenerse para la evaluación de la exposición a factores ambientales en general. Particularmente la resolución espacial tan fina de los datos, cuando en un contexto de estudios epidemiológicos, ¿no es cierto?, cuando queremos ligar la exposición o estimar de la mejor manera posible la experiencia de las personas al calor para poder relacionarlo con outcomes de salud, está siempre este desafío de, bueno, ¿cuál es el área de influencia? ¿Cierto? ¿Es la residencia? ¿Son las rutas por donde se mueve una persona? ¿Es el barrio? Etcétera. Y la verdad, no sé si existe una buena respuesta. No sé si existe un gold standard de cómo debería medirse esto. Sería ideal tener a las personas, ¿no es cierto?, portando monitores GPS que nos permitan identificar por dónde circulan en la ciudad. Pero en la práctica eso es muy complicado obtener, particularmente en las ciudades de Chile, me imagino también en el resto de América Latina. Y lo que yo considero que es relevante es poder considerar múltiples medidas de exposición para poder entender mejor la relación entre exposición a calor y resultados en salud. Esto permite pintar una película un poco un cuadro más completo de la experiencia de las personas en relación al calor. Entonces, si bien es cierto, las personas se mueven, circulan por la ciudad, ¿para qué decir el desafío que constituye, o más bien los problemas de precisión que están asociados al hecho de que la gente pasa la mayor cantidad del tiempo de su día en el interior de los edificios, de sus casas, de sus trabajos, sus colegios, y no ¿no es cierto?, en el exterior. Pero toda esta información, en el fondo, en la medida que es más rica, va a permitir, primero, más flexibilidad, ¿no es cierto?, de cómo agregamos la exposición. En Santiago, por ejemplo, existen 8 monitores que miden temperatura. Entonces, en vez de sacar un promedio, ¿no es cierto?, para el Gran Santiago, de los 8 monitores, se puede utilizar la información espacial completa para generar estas estimaciones, pero también nos permite hacer estimaciones a nivel de vecindario, de barrio, a nivel residencial, lo que va a responder distintas preguntas en el fondo. Entonces es un recurso muy valioso, pero efectivamente tiene también varios desafíos conceptuales y metodológicos para poder sacarle el mejor provecho. Ok, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por su charla. Justo estábamos hablando con una compañera, digamos que sería genial poder hacer este tipo de investigaciones en nuestras ciudades en América Latina. Eh, y bueno, y creo que todos estos temas de ciencia ciudadana, o sea, hacen parte del futuro, ¿no?, de la investigación y de trabajo conjunto, no solo puramente académico. Y bueno, agradeciendo nuevamente, invito pues a todos los participantes a pasar a la última sala ya para el cierre del evento. Vamos a hacer el cierre, mencionar unos premios y el link lo tienen ya aquí en el chat hacia el final. Entonces, pasemos por favor pues a esta última sala. Gracias.